Bajo las luces de la doctrina espírita sabemos que al desencarnar, cada cual va a un lugar dependiendo de su realidad, de su vibración, de lo que fue en vida, no de lo que pretendía ser. En ese sentido existe un lugar especial para los médiums, los que hicieron su buen trabajo, o a los que les faltó un poquito, o los que de plano fallaron en todo, y los que llegan también en muy malas condiciones. En uno de esos hospitales espirituales está Domingas, la mujer que nos está contando su estadía en este hospital. Psicografiado por Carlos Abacelli, dictado por el espíritu de Domingas, vamos a ver de qué trata el libro Hospital de los Mediums, parte 2. Nos platicó Domingas muchas cosas de su aprendizaje en el hospital y nos quedamos en que Chico Javier iba a hacer una visita muy especial. Ya más adelante hablaremos de esta visita. Antes, en los días previos, tuvieron otra visita, la del doctor Amorim, quien les dio una charla extremadamente interesante y compleja sobre la evolución del principio vital. ¿Te suena extraño este término? ¿Sabes a qué se refiere? Bueno, vamos a explicarlo. Créeme que yo para poder explicarte todo esto me costó, pero bueno, tardes y tardes de reflexionar y exprimir mi cerebro al máximo tratando de comprender, porque es que a veces los espíritus hablan de una forma que nos causa conflicto a nosotros acá, los que estamos en la tierra, ¿no? Como que ellos al desprenderse de la materia desatan toda su inteligencia, todas sus posibilidades mentales y hablan de una forma tan rebuscada y luego hilvanan tantos conceptos complicados en una misma oración que a veces uno se queda así como impactado de ¿qué dijo? Y vuelves a leer y dices ¿qué dijo? Que es complicado cuando lees varias veces y no te entra el razonamiento, ¿verdad? Y a veces eso me pasa con la lectura de los libros espíritas. Hay unos que verdaderamente son pesados, son complejos, ¿no? Con el peso aquí de la materia y sus cualidades intelectuales muy limitadas, nos quedamos a veces en blanco. Es un verdadero reto, es un reto. Pero bueno, más o menos lo que entendí fue así. En la conferencia, el doctor Amorim habló de que no es lo mismo cuando desencarna un animal que cuando desencarna un ser humano, en especial los animales pequeños tipo insecto o parásito. Así, no los grandes animales, los grandes y los mamíferos es muy similar al ser humano, pero habla de los pequeños, de los insectos. Por ejemplo, como gusanos o mariposas o cucarachas, animales pequeñitos. Dice, cuando estos mueren, no es que no se ve salir el periespíritu formado en plenitud, como pasa con un ser humano, sino que se ve solo una energía amorfa, una sustancia quintoesenciada, llaman ellos, que sube y se integra a la masa anímica, a ese todo, a ese fluido cósmico universal, a la energía primaria creadora del todo. Dice, sí, animales pequeños, insectos, mariposas, gusanos, cucarachas, arañas, todo este tipo, al morir, su energía vuelve a la masa, vuelve al todo. Y si de esa masa vuelven a salir para reencarnar con forma de otro animal. O sea, no es que una araña siempre va a ser araña, un gusano siempre va a ser gusano, y se pueden ser uno u otro. Como no tienen un periespíritu formado, es simplemente energía primaria, pueden ser lo que sea, ¿no? Porque ya están en el estadio de ser animal, puede ser cualquier animal, porque así va la escala evolutiva, lo dice, ¿no?
El principio vital, la chispa divina, como le quieras llamar, evoluciona en una dirección ascendente y no regresa. No es que un animal luego pueda regresar a ser un mineral, o no es que una planta pueda regresar a ser un animal, o un ser humano pueda regresar a ser un animal, ¿sí? La escala evolutiva es en ascenso, tiene sus niveles, sus patamares, les llaman ellos, no regresa. Entonces así va, en ascenso. Empieza en el mineral, empieza en el estadio mineral, sigue en el vegetal, continúa en el animal y llega al hombre para proseguir después al nivel del ángel. Esos son los niveles. Nos dicen, el principio vital duerme en la roca, sueña en el vegetal, se mueve en el animal, despierta en el ser humano y se empodera en el ángel. Son los niveles de evolución del principio vital. Y el doctor Amorim nos habla de eso y también habla en esta conferencia de los procesos mediante los cuales se sucede esta evolución, o sea, se va haciendo más complejo el asunto, ¿verdad? Y aquí, como yo se los platico, está sencillito. En las palabras que él usa, sinceramente no está tan sencillo. Pero nos dice, el principio vital en un inicio, en el primer estadio de evolución, que son los minerales, es una energía sin forma, es una energía, perdón, que está dormida, que está sujeta a las leyes de la física, de la materia, que no es que esté inerte, pero está ahí dormida, no hace nada, está en reposo. Y si luego ya en el siguiente estadio, en los vegetales, ya no está dormido, empieza a tener otras acciones dentro del organismo de un vegetal. Nos dicen que ahí el principio vital sueña. O sea, ya tiene otras cualidades, otros mecanismos de acción en las plantas que ya son seres vivos, ¿no? Ese es el segundo estadio de evolución. Se va perfeccionando, se va individualizando, nos dice el doctor Amorim, porque la individualización es uno de los primeros procesos de evolución del principio vital. O sea que poco a poco, a través de las reencarnaciones, va tomando forma, va ganando identidad. Ya no está tan primitivo y continúa esa individualización aún más fuerte en el siguiente nivel, que es el de los animales. Entonces, digamos que todavía plantas y animales como insectos todavía tienen esa conciencia colectiva, todavía están sujetos a la masa, tanto encarnados como desencarnados, vivos o muertos. Lo hemos visto que cómo es posible, ¿no? Que ciertas plantas del mismo tipo, de la misma familia, florecen al mismo tiempo estando en lugares distintos y dicen, ¿cómo sabe, no? La inteligencia de la naturaleza, que ese es su momento de florecer y no otro, que esas son las condiciones, los momentos y se da. Es por esta conciencia colectiva que tiene, es el principio vital en acción bajo las leyes de la naturaleza, en las plantas o en los animales. Es ahí donde nos dicen el principio vital sueña. Dice, pero aún pertenece a la masa. Muere la planta y su energía regresa al todo. Su energía regresa al todo para hacer otra planta, otro tipo. No la misma, no es que digas, ay, pues un guayabo se muere y se va y luego regresa para hacer otra vez guayabo. No, puede que sea otra cosa, ¿no? Porque se va a la masa y de ahí puede ser cualquier cosa. El siguiente estadio es el de los animales. Nos dicen que ahí comienza el principio vital a moverse de otra manera. Pues sí, la planta está fija, el mineral está fijo, el animal comienza a moverse y a adquirir otra clase de experiencia. No es lo mismo estar como energía en una planta, en un árbol, que en un gusano o en una mariposa. Adquiere más individualización, que estamos inmersos en este proceso, ¿no? Dice, pero igual, sigue sujeto a la masa. Sigue estando ahí, ¿no? Los animales pequeños que decíamos. Hasta que la individualización, esta palabrita, dice, es tal que en los animales más grandes, como tipo los mamíferos, que los mamíferos son los más avanzados, dice, dan un gran salto. Dice, en este tipo de perros, de animales como los perros, el periespíritu
ya va adquiriendo forma. Cuando muere un perrito, se ve salir la forma del perrito de él, el perispíritu ya tiene forma. Entonces ahí ya está más individualizado el principio vital. Pero esta individualización llega a su culmen en el hombre, que tiene el perispíritu ya plenamente formado. El principio vital dice, ahí es donde despierta, en el hombre despierta. Acuérdense, en el mineral duerme, en la planta sueña, en el animal se mueve y en el hombre despierta. Dice, ¿por qué? Porque el hombre se da cuenta de sí mismo, eso hace conciencia de sí. Dice, entonces ahí comienza otro proceso evolutivo del principio vital que se llama intelectualización. O sea, no es lo mismo un cavernícola que un hombre civilizado. Y no es lo mismo un hombre civilizado de la Edad Media a un hombre civilizado de la hora, ¿no? Hay grandes diferencias. Entonces, este es el siguiente proceso, el proceso de la intelectualización. Hay un avance. Y dice, si bien el cavernícola tiene el perispíritu formado, puede que no sea tan bello y tan pulido y tan refinado como el de un hombre actual. El perispíritu se va intelectualizando, la lucha por hacerse más inteligente. Dice, una vez llegado a este estadio del hombre intelectual, se comienza otro proceso. O sea, el principio vital ahora debe espiritualizarse. Dice que es el proceso en el que estamos actualmente en este planeta de expiación y pruebas. Hemos logrado desarrollar el intelecto a tal punto como Homo sapiens, ¿no? Pero ahora vamos rumbo al desarrollo del hombre espiritual. El hombre espiritual poseerá un perispíritu, una energía vital mucho más limpia, más pura y más refinada. Y no va a ser lo mismo, ya imagínate el perispíritu o el principio vital de un hombre espiritual al de un hombre como nosotros ahorita, nada más intelectualizados, ¿no? Estamos queriendo despertar hacia el espíritu. Dice, entonces cuando esté el hombre espiritual, con su energía más pura, más refinada, más sutil, habrá de vivir en un planeta acorde a él, que son los planetas felices, los planetas regenerados. Ese es el futuro de evolución. Dice, más ahí no para la evolución, todavía continúa con otro proceso llamado angelización, o sea que todavía el empoderamiento de ese espíritu que ya se pulió, que ya es espiritual, ahora tiene que empoderarse y son clases de maestría, ¿no? Adelante. El principio vital empoderado hacia lo que llamamos ángeles. Así nos lo dice la doctrina espírita, ¿no? Resumiendo todo esto en pocas palabras, nos dice, todo ángel fue un átomo y todo átomo será un ángel. Y de todo esto habló el doctor Amorín en una conferencia bastante compleja, de verdad me volaba la mente tener el texto y estar tratando de comprender de por sí que es en portugués, ¿no? Y no siendo mi lengua materna, pues siempre me causa algún conflicto. Si lo general logro entender 95% más en general, pero en esta conferencia en particular era complicada. Lo hacen sentir a uno así como dijo el chico Javier, ¿no? Un gusanito, un pequeño gusanito intelectual, pero bendito sea Dios y gracias a los buenos espíritus que le explican a uno y que le hacen llegar a uno el entendimiento, porque si no, no sé qué haríamos. En fin, la cantidad de disertaciones que hizo el doctor Amorim ahí en esta conferencia, pues hizo al público también pensar, porque no crean, también los que estaban ahí, que eran espíritus, también muchos no alcanzaban. La misma Domingas que nos narra esta historia dice, es que yo me quedaba a la mitad, como que comprendía, como que no, pues era un problema de todos, ¿verdad? Dije, ay, qué bueno, no soy la única que no le entiende. Pero, en fin, generó algunos comentarios ahí en el público, todos tratando de comprender los conceptos expuestos. Algunos hablaron del chimpancé. Decían que el chimpancé se diferenciaba del ser humano por un cromosoma. Dice que ellos tienen 24 y nosotros tenemos 23. Y decía broma el doctor Amorín, dice, bueno,
uno menos si el chimpancé se hace hombre y uno más si el hombre termina siendo chimpancé, dice, como que para guardar la humildad, ¿no? Y todavía bromeando aún más se dirigía a la audiencia diciéndoles, dice, quizás aquí entre ustedes todavía haya alguna roca disfrazada de hombre, haciendo referencia a lo rudimentario del principio vital de la conciencia primitiva de ciertos hombres. Y yo creo que aquí encarnados también habrá algunas rocas y algunos cavernícolas disfrazados de hombre civilizado, ¿verdad? O como él dice, unas rocas disfrazadas de hombre. Tal vez, tal vez. Y comentaban también de la humildad de Chico Javier, lo que les decía, que Chico decía que él solo era un gusano de Dios. Imagínense ustedes a lo que nos reduce a nosotros. O sea, si Chico es un gusano de Dios, pues nosotros terminamos siendo unas insignificantes pulguitas por ahí. Y ellos pues no concuerdan con esta opinión, dicen, no, como Chico Javier va a ser un gusano de Dios, dicen, no, nada que ver. Alguien por ahí comenta, no, es que Chico era una estrella disfrazada de gusano. Qué lindo, ¿no? Una estrella disfrazada de gusano. Y es que sí pasa, hemos visto en la literatura espírita que han venido misioneros de otros mundos más elevados a tratar de ayudar aquí a la humanidad, pero no pueden venir ellos con todas sus virtudes y con toda su forma, porque las leyes del planeta son así. Para bajar a ayudar, hasta el maestro lo hizo, el maestro tuvo que encarnarse aquí, bajo las leyes planetarias, en carne y hueso, en tiempo y forma, con acción y reacción, con causa y efecto, con todo. Entonces, estos misioneros de la luz que vienen de muy altas esferas, vienen igual a tomar un cuerpo físico como nosotros, o sea, literal si son estrellas disfrazados de gusanos. Tremenda conferencia y me asombra la cantidad de información y la preparación, toda la información de primera clase que tienen en las instituciones en el plano espiritual, que es mucho más fácil estudiar lo que tú quieras, tener acceso. Acá, bueno, ahorita gracias al internet tenemos acceso a mucha información y a muchas cosas que antes, ¿no? Antes, en definitiva, bueno, yo soy de la generación que todavía en la secundaria, en la prepa, tenía que ir a la biblioteca. Todavía tenemos que usar físicamente una biblioteca. Ahora eso, bueno, ya va quedando en desuso, ¿no? Pero allá en el lado espiritual, pues la cantidad de libros y cosas conferencistas que tienen. Imagínate todas las semanas poder asistir a 2 que 3 conferencias espíritas y estar en contacto con las grandes personalidades adquiriendo estos nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Sí es de envidiarse. La verdad que sí, más yo que no tengo un centro espírita aquí cerquita, pues claro. Pero bueno, tenemos el internet, ¿no? Que por ahí podemos acceder a mucho conocimiento. Y bueno, pues por fin el día esperado llega el sábado, el día de la visita de Chico Javier. Y comienzan a llegar los invitados. Y personas que no estaban invitadas, es que no sabían, dicen, ¿cómo se corrió la voz? ¿Cómo supieron estas personas que iba a venir Chico? Porque llegaba gente de todos lados. Allá en el mundo espiritual, de otras colonias, de otros lugares, fundaciones de trabajadores, de servidores, que venían, unos iban así, hagan de cuenta como aquí en la vida terrenal, iban un grupo hasta con camisetas y con fotos de Chico y frases del evangelio y no sé qué, con sus pancartas, como aquí cuando vas a un concierto, haz de cuenta. Y se llegaban y pues bienvenidos, ¿no? Se acomodaban a la gente, todos los acomodaron para ahí en el patio a esperar a que se hiciera la hora de que llegara Chico. Y llegaban grandes personalidades del mundo espírita que mencionan ahí algunos nombres. E incluso el mismo, el doctor, el director del hospital, fascinado de ver fulano y el señor no sé quién, que eran famosos por todo lo que habían hecho ellos, eran célebres espíritas por su labor en la tierra. Y estaban ahí todos como fans de Chico Javier para verlo, porque a lo que entendí como que no son muy... no es que sea cotidiano que él aparezca y vaya y da de pláticas y así, y todo el mundo estaba a la expectativa, ¿no? Una charla con Chico Javier, claro que voy. Y pues iban. A la hora concretada, la plática iba a ser a las 2, a la 1:55,
Todos estaban ahí en el patio del hospital, lleno de flores, y ya ven, no es como aquí, que somos muy rudimentarios, no, allá todo está hermoso, armonizado, naturaleza, árboles frondosos, etc. Estaban ahí en el jardín, cuando a la 1:55 vieron que descendió del cielo una luz y se materializaron varias entidades que acompañaban a Chico Javier. El chico todavía no llegaba, era como el previo, ¿no? Se vieron esas luces que bajaron, se depositaron ahí, se materializaron y entre las personalidades pudieron distinguir a una que todos conocemos por André Luis, por la literatura espírita, a Veneranda, la ministra de nuestro hogar. Y a ella sí la conocieron y vieron pues ahí con expectativa. Dice, luego, ya exactamente a las 2, dice, era como un cúmulo de luz en el centro del jardín, que empezaba a hacerse grande, 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 grande. Y ahí empezó a materializarse Chico Javier, así, ¿no? Con esa teletransportación en un globo de luz, una cosa maravillosa. Hasta que se hizo visible, se materializó por completo en el lugar. Entonces, así como a la expectativa, ya el director del hospital, el doctor le da la bienvenida, lo invitan a sentarse bajo la sombra de un árbol para recordar, como en antaño, las reuniones que él hacía debajo del árbol de aguacate. ¿Se acuerdan que ya lo platicamos? Y yo tengo la impresión, no sé, de que en estas narraciones siempre ellos sienten una tremenda nostalgia por lo que vivieron en la tierra, por sus días acá encarnados. Y uno acá como lector envidiando, ¿no? Ay, qué bonito, como quisiéramos estar en un lugar así, así con todo esto, ¿no? Con ganas de estar ahí viviendo eso que ellos viven. Y ellos anhelando su tiempo en la tierra, evocando todo lo que vivían acá, con nostalgia. En fin, bueno, llega Chico Javier con el libro del Evangelio en mano. Se dispuso a leer el apartado de la paciencia. La paciencia. Y después, ya que terminó de leerlo, le cedió la palabra a los presentes, que comenzaron a hacer disertaciones sobre el tema. También algunas disertaciones bastante complicadas porque no sé qué pasa, que les fascina hablar así, les fascina. Y como era pura eminencia, conferencistas, personas que fueron conferencistas acá espíritas en la tierra, que fueron el director de la federación no sé qué, el director de la fundación de no sé dónde, la señora fundadora de no sé qué, o sea, pura joyita espírita, y todos hablando así. Y a veces siento, no lo sé, puede ser un juicio o una mala interpretación mía. Yo muchas veces, muchos años de mi vida, estuve en contacto con el mundo académico, en el mundo científico, conferencias, ¿cómo se llaman? No, congresos y cosas así. Y siempre veía un ego en los científicos a la hora de exponer, de dar un tema, incluso hacer una pregunta después de una conferencia. Todo saber quién sabía más o quién hablaba más elocuentemente. No sé si en el espiritismo se dé esto, pero a veces sí a mí me parece recalcitrante lo tremendamente complejo que hacen las cosas, pudiéndolas decir de una manera sencilla, tranquila, bonita, como lo hacía el Maestro Jesús. Sacamos nuestros mejores trapos, nuestros mejores intelectualismos, como para mostrarnos que somos. A veces sí tengo esta sensación, tengo que mostrar quién soy a través de cuántas palabras difíciles puedo decir, o no sé si sea mi diminuto cerebro que no las capta, no lo sé. O sí, a veces es. Y todos hablando ahí, y quisiera transmitirles más de lo que dijeron, pero es tremendamente difícil. En fin, pero ¿de qué hablaron? Pues de la paciencia, de lo que habían escuchado del Evangelio de la paciencia, resaltando lo importante de esa virtud para conseguir nuestros objetivos espirituales aquí en el planeta como ellos allá, en el otro lado, tanto en vida como en espíritu. La paciencia y la perseverancia, nos dicen.
porque siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, siempre hay cosas, ¿no? Pero si somos pacientes y perseveramos en perseguir nuestros ideales, pues vamos a tener éxito, ¿no? De eso va básicamente la lectura del Evangelio. Y uno de esos disertadores, uno de esos que le ceden la palabra, fue el sacerdote del que ya habíamos hablado en el video anterior, Sebastián Bernardes Carmelita, el que les había comentado que era muy querido en la comunidad donde vivía Chico Javier. Ese mismo, ¿lo recuerdan? Bueno, él habló, un ratito habló sobre la paciencia, la perseverancia, y cuando terminó al final de su disertación, quería comentar algo más, pero como que dudaba, como que decía, quisiera hablar más, pero no, ya ocupé mucho tiempo, mejor le cedo la palabra a otro, yo me callo, no sé qué, como dudando. Pero Chico Javier, aparte que tiene esa telepatía increíble, le dijo, no, adelante, continúa, dilo, dilo. Le da la pauta para que se decidiera hablar y bueno, lo hizo, ¿no? Carmelita le llaman todos de cariño. Entonces Carmelita, el sacerdote, comenzó a hablar y comenzó disculpándose. Se empezó a disculpar con todos los presentes, dice, porque en una vida pasada él había sido artífice de uno de los momentos malos más memorables en la historia del espiritismo. Resulta que él fue el obispo de Barcelona que hizo la quema de libros de los espíritus, ¿se acuerdan? Sale esa escena en la película de Kardec, para los que no la han visto. Una de las últimas apariciones del Tribunal de la Inquisición, que condenó todos los libros espíritas a la hoguera y que los quemaron. Cuando Kardec sacó aquella primera edición, aquel primer tiraje del libro de los espíritus, bueno, pues él fue ese obispo en Barcelona que hizo la quema de los libros de los espíritus. Y se disculpó, porque estaban ahí presentes pues, todos espíritas. Se disculpó por eso, muy sentido, muy apenado. Contó cómo cuando desencarnó aquella vez, llegaron a su auxilio a las zonas oscuras los autores de aquellas obras que él mandó quemar. O sea, ¿quiénes escribieron el libro de los espíritus? Bueno, pues el espíritu de verdad, ya saben. El Dream Team del espiritismo. El equipo este de ensueño, ¿no? Juana de Ángeles, San Agustín, San Luis, Kardec. Todos llegaron a ayudarle, a esclarecerle y a darle la pauta para su redención. Dice que Kardec en especial le ayudó a planear su próxima reencarnación, la que tuvo precisamente esa, ¿no? De Sebastián Bernardes Carmelita, la que tuvo ahí como sacerdote. Dice, él me ayudó a planear todo para mi redención. Así nació en una familia espírita brasileña, pero a pesar de crecer con el espiritismo y con todo, él sintió el llamado a ser sacerdote católico. Y dijo, y me dejaron hacerlo, dice, mi papá jamás, mi mamá, mi familia nunca se opusieron a nada. Sintieron que si yo quería ser católico y quería ser sacerdote, pues adelante. Se me apoyaron, me hice sacerdote y sí comprendí que en realidad pues esa era mi misión, ¿no? Porque era la misión que había acordado con Kardec, el camino. Desde el seno de la religión católica, enseñar con el ejemplo la tolerancia religiosa. Esa fue su misión. Recordamos en el video anterior, les platiqué cómo él en una ocasión, sintiendo esta afinidad con el espiritismo, con la doctrina, quería renunciar, quería abandonar su sacerdocio. Y Chico Javier le dijo que no, le dijo, no, tú sé fiel a tus votos, tú puedes servir a Jesús en cualquier lado, en cualquier religión. Y pues por eso se lo dijo Chico, porque era su misión de vida, desde dentro de la religión católica, fomentar con el ejemplo la tolerancia religiosa. Porque ya en otra vida había sido él el motivo del escándalo con lo que hizo en Barcelona. Y causa y efecto, y redención incausada. O sea, si tú hiciste este daño a la doctrina espírita dentro de la religión católica, ahora tienes que reponerlo. Y tienes que modificar sublimemente el efecto. Tienes que dar testimonio de paciencia y tolerancia dentro de la religión católica hacia los espiritistas y hacia las demás religiones. Es que me encanta, ¿no? Me encanta la ley divina, cómo encuentra las formas perfectas para encauzar todo y hacer que tengas una redención plena.
Me encantó esta historia de Carmelita. Es un auténtico final feliz que tú ves a través de las vidas, ¿no? Un error, te arrepientes de ese error, lo tienes que redimir y te buscan la manera correcta. Me encantó. Y nos deja la reflexión de que estemos donde estemos, hay que florecer. Estamos donde tenemos que estar para hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que florecer ahí donde estás, porque ahí es donde se te necesita. Si por rebeldía renuncias o te marchas, vas a estar incumpliendo tus propios objetivos de crecimiento espiritual. Es la reflexión que nos deja esta historia de Carmelita, ¿no? Es maravilloso. Me está encantando esta obra, me está gustando mucho este libro. Ya vamos por la mitad, nos queda muy poco. Yo les agradezco a todos por su atención, les agradezco por su compañía y nos vemos en la próxima edición de ¿De qué trata el libro?